bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Recuerden que en Twitter nos encuentran como @TSJ Oaxaca y en Facebook como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Betsaida Cruz Mendoza. Ella es directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y viene hoy a hablarnos sobre la importancia que cobran los mecanismos alternativos de solución de controversias ante el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Licenciada, muy buenos días, tardes. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues un placer estar nuevamente en este espacio. Muchas gracias, gracias. Y es que actualmente los mecanismos alternativos de solución de controversias, conocidos como MASC, son reconocidos por nuestro sistema jurídico como formas efectivas para resolver los conflictos. En varios temas, ¿no? Ya sea en el ámbito civil, en el ámbito familiar, mercantil, penal, ¿eso sí? Así es. Pues entraremos de lleno con este tema y nos gustaría, antes que nada, conocer cuál es la importancia que tiene el Centro de Justicia Alternativa dentro de la Administración de Justicia. Pues muchísimas gracias. Indudablemente el tema es muy importante y sobre todo yo creo que es una gran valía que tiene el Centro de Justicia Alternativa dentro del Poder Judicial. Obviamente es un reflejo de la garantía de acceso a la justicia. Es esa opción que tiene el justiciable para poder optar por la justicia impartida por los tribunales o bien por la justicia que se da a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es el reconocimiento físico que se le da a la oportunidad de tocar la puerta y resolver los conflictos. Sí, ok, muy bien. Y llama mucho la atención que dentro del nombre de este organismo es centro. ¿Por qué centro? Atinadamente la pregunta. Indudablemente la accesibilidad de la justicia, como lo decía hace un momento, la podemos tener a través de un juez, acudir a los tribunales especiales de acuerdo a la naturaleza del conflicto, es decir, ante un juez civil, ante un juez familiar, ante un juez penal, de los cortes adversarial o bien del sistema tradicional. Sin embargo, en el campo de la justicia alternativa, el tener un centro y dominado así, nos da la opción también de poder considerar que esta forma de resolver conflictos a través de un diálogo con la intervención de un tercero profesional pueda darse tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y toco esta parte porque el centro obviamente es un órgano que tiene el control de la opción de estos mecanismos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En el ámbito público puede y se opera dentro del Poder Judicial, pero también puede y debe controlarse la que se da a través de los espacios municipales o bien de instituciones que ex profeso puedan brindar este servicio dentro del ámbito público. Y en el sector privado, aquellos profesionales que obviamente contando con una certificación, con un espacio debidamente identificado y certificado para poder operar y brindar estos servicios, puedan ampliar la oportunidad en el que las personas puedan decidir en acudir al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, o bien al Centro de Resolución de Conflictos o centro municipal más cercano al lugar donde ellos viven, o bien a ese espacio donde se está ofreciendo en una institución pública medios autocompositivos para resolver los problemas. Sí. Esto que hace la pluralidad para que el particular pueda tocar la puerta, encontrar una persona certificada, incluso en el ámbito privado, y poder resolver sus problemas en una forma rápida, sencilla, eficaz y que de alguna forma le permita tener esta opción primaria para no llegar a los tribunales. Y sobre todo un autorreconocimiento también para las personas que tenemos la capacidad de resolver nuestras propias diferencias, claro, sí. Con una herramienta muy importante que es la propia voluntad. Sí, antes de entrar de lleno con lo del código, me gustaría que a grandes rasgos, porque digo, hay personas que ya hemos tocado este tema, pero hay personas que recientemente nos empiezan a seguir y a lo mejor tienen la duda de cómo funciona
mecanismos alternativos de solución de conflictos. A grandes rasgos, ¿podría más o menos explicarnos? Claro que sí. Como se trata de procedimientos de corte oral, obviamente sencillos, ¿qué es lo que se requiere? Que el particular acuda precisamente a estos espacios donde se brinda este tipo de servicio, en el caso del Poder Judicial, a nuestras propias instalaciones que están ubicadas dentro de la ciudad o en los diferentes módulos que operan en toda la región, precisamente con una identificación oficial, con una copia de este documento, a efecto de poner en conocimiento que tienen una diferencia con su pareja, que tienen una situación importante que trabajar porque no se cumplió algunos pactos por la elaboración de algún material con el carpintero, con el herrero o con un profesional del derecho a quien recurrió a solicitarle sus servicios de asesoría o para el trámite de un expediente judicial y que automáticamente no se cumplió tal vez en los términos en que se pactó, o bien en su caso, en el caso de aquellas personas que tuvieran la necesidad de haber solicitado un crédito y que por alguna razón, bien sea por enfermedad, porque se quedó sin empleo o porque a lo mejor no midió su capacidad económica, no ha podido pagar esos paguitos que de alguna manera se comprometió para liquidar una deuda. Pero existe una obligación firmada en un documento, o bien que de alguna forma esta convivencia que se da en nuestras áreas habitacionales no nos permite tener una buena armonía porque no hemos tenido cuidado, a lo mejor velar que nuestras plantas que están sobre el borde de la barda esté deteriorando a lo mejor el lado colindante, o aquellas servidumbres de paso que a lo mejor mi papá y mamá habían pactado y que sí está en un documento, pero que desconocíamos los términos y ahora nos está generando pues diferencias por el tránsito, porque no puede accesar un vehículo de tales características o porque consideramos que se está afectando la privacidad de mi casa ya que yo vivo hasta el fondo. Entonces son todas estas diferencias que tienen que plantear los particulares. Se hace obviamente una solicitud de servicio donde manifiesta su voluntad, la firma, nos proporciona sus datos específicos de donde vive, es decir, la dirección de su domicilio, el número telefónico y obviamente nos da los mismos datos de la persona a la que vamos a llamar para efecto de saber si es su voluntad dialogar con esta persona y con la intervención de un facilitador van a encontrar una comunicación fluida, sin agresión, asertiva, propositiva, para efecto de cambiar, ahora sí, el tema que los tiene en desarmonía. Y que obviamente puede generar no solamente una sesión conjunta, sino pueden ser 2 o 3, hasta el momento en que ellos puedan realizar pactos que indudablemente tienen que constar en un documento en donde hacemos nuestros compromisos y que evidentemente el Centro de Justicia Alternativa, por conducto del mediador, va a darle seguimiento para que esas condiciones se vayan cumpliendo y que veamos una transformación evidentemente de ese conflicto de algo álgido a evidentemente a una convivencia armónica. Muy bien, muy bien. Bien, licenciada, entonces, ahora bien, recientemente se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y nos gustaría saber qué importancia tienen los mecanismos alternativos de solución de controversias en este caso. Pues yo creo que cristaliza algo que se ha venido trabajando en todo el país. Los mecanismos alternativos de solución de controversias empezaron a vivenciarse, por decirlo así, hace más de 20 años. En todo México y que poco a poco ha ido permeando en cada una de las entidades federativas. Oaxaca fue uno de los países, ahora sí, punteros en implementar este tipo de justicia alternativa y que indudablemente tuvimos un primer momento muy crucial cuando logramos una reforma a nivel constitucional en el artículo 17, cuando se implementó primeramente el sistema de justicia penal. Hoy en día
a razón de la reforma de septiembre del año 2017, en donde se inserta otro párrafo y permea el hecho de poder tener ya regulado constitucionalmente como un derecho humano no solamente la justicia penal, sino también la justicia de carácter civil en el ramo de la justicia alternativa, y que ahora lo cristaliza automáticamente con la existencia de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto, digamos que es incluso el segundo paso que va a dar la puerta automática a una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que tiene que operar en todo el país y que obviamente va a permear en nuestras legislaciones para que haya también una modificación a la ley. ¿Qué es importante dentro del Código Nacional? Evidentemente, uno de los puntos trascendentes es que pugna precisamente por la eficacia en la resolución de conflictos, ahora en la materia penal, pero también cristaliza la aplicabilidad de la llamada justicia restaurativa familiar. Estamos hablando de otra oportunidad para resolver estas diferencias que han elevado en mucha estadística los problemas familiares, y que obviamente en los juzgados de esa naturaleza se ha elevado el conocimiento de juicios, en donde están involucrados no solamente niños, niñas, adolescentes, sino también obviamente personas de la tercera edad. O personas que obviamente requieren de una intervención del Estado para ser atendidas. A su vez, con mucho gusto, con mucho agrado, se ve que en la implementación de los juicios orales ahora para la materia civil y para la materia familiar, se ve la intervención dentro del mismo proceso muy activa del juez para lograr la conciliación entre las partes. Entonces, el operador jurídico, independientemente de que ahora va a tener una presencia muy importante dentro de los juicios, también va a tener esta oportunidad de poder aplicar estas habilidades, estas destrezas, estas competencias para poder lograr que las partes concilien sus intereses dentro del juicio ya planteado. Pero va más allá de esta aplicación, de lograr visibilizar aún más a los centros de justicia alternativa que tienen años operando dentro del país y dentro de los poderes judiciales, al grado tal de poder permitir con una vía de acceso más amplia la canalización de asuntos cuando el juez, aún en audiencia, no logre la conciliación, pero pueda patentizar a las partes que tienen esta otra oportunidad de acudir a los centros de justicia alternativa. Y el otro elemento muy importante también es el hecho de que, conociendo que los centros de justicia alternativa en forma previa a los juicios que muchas veces se inician, lleva este tipo de resolución de conflictos y que llegamos con un documento que se llama convenio, estos convenios para lograr eficacia y efectividad pueden ser ejecutados ante la autoridad judicial, es decir, lograr una efectividad más clara de los convenios que se pactan por las partes. ¿Qué es lo que se busca realmente con el Código Nacional? Con el Código Nacional es evidentemente ver esta alternativa de resolver los problemas en forma efectiva, bien sea en esta área administrativa que la conocen así, o bien dentro del ámbito judicial. Pero darle mucha más identidad, más proactividad y sobre todo seguridad a las personas de que las cosas van a contener un cabal cumplimiento. Sí. Antes de preguntarle cómo se está preparando el personal del centro para ahora que se implemente este nuevo código, me gustaría comentarle a la gente que si ustedes quieren hacer uso de estos servicios o tienen algunas dudas, pueden comunicarse sin ningún problema al teléfono de Justiciatel, que es 800-719-2232. Ahí le darán toda la información y los canalizarán al Centro de Justicia Alternativa. Nick, entonces, ¿cómo se está preparando el personal para poder implementar y trabajar?
indudablemente está plasmado que son 4 años, ¿no? Okay. Sin embargo, una de las notables preocupaciones de nuestro presidente, el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, es que toda la operatividad se vaya preparando desde ahora. Y como consecuencia, el Centro de Justicia Alternativa no puede ser ajeno a esa motivadora iniciativa que se tiene. Y paralelamente a los cursos de capacitación que están llevando en el ámbito jurisdiccional, nosotros también dentro de la Dirección de Justicia Alternativa nos estamos preparando. Una de las primarias obligaciones, sin duda alguna, es conocer cómo está estructurado el Código Nacional, conocer los tipos de juicios que se van a tramitar, cómo se van a desarrollar y obviamente conocer y mejorar nuestras habilidades, competencias y destrezas para desarrollar unos mejores procesos alternativos que van a tener como producto un convenio y que obviamente no fuera de la práctica de lo que ahora tenemos, también van a llegar en su momento a poder visibilizarse por los órganos jurisdiccionales. Hoy en día ya sucede, pero obviamente ante la apertura que hay en el Código Nacional van a ser más frecuentes que también lleguen hasta esa área. Sí. Y obviamente va a ser un proceso, ¿no?, en el que vamos a estar todos incluidos, abogados, abogadas, los operadores del Poder Judicial. Entonces, ¿qué nos puede ser útil a cada uno de los intervinientes para atender la entrada en vigor de este código? Yo creo que una de las oportunidades es este espacio que nos brinda el Poder Judicial. Conocer, mantenernos informados como sociedad, qué es lo que nos ofrece este nuevo ámbito de justicia, esta nueva aplicación de la justicia en un sistema de corte oral, con diferentes principios, a lo mejor a los que ya conocemos en materia penal, tener la oportunidad, ir creciendo conjuntamente en las escuelas, en el conocimiento, como los abogados que ya egresamos de tiempo atrás de las universidades. Obviamente mantenernos actualizados, preparados, como sociedad, como abogados y también, lógicamente, como operadores del sistema de justicia tanto tradicional, que es el sistema escrito, así lo identificamos, como la justicia alternativa. Sin duda alguna, creo que una de las menciones que se tiene que hacer es que la justicia no solamente lo hace los tribunales o bien los facilitadores o los mediadores, la justicia la hacemos todos. Pensemos en que si una persona, una familia no tuviera esas diferencias, que no han optado por resolverla a lo mejor a través del diálogo constructivo, y han decidido acudir ante un tribunal, necesariamente van a recurrir a un abogado para la elaboración de un documento que exponga los hechos que está viviendo y obviamente que se haga patente el reconocimiento ante los tribunales o bien ante la alternatividad del derecho que se tiene por el cumplimiento a lo mejor de una obligación que no está totalmente cumplida. Sí. Y eso representa realmente un conjunto de oportunidades para todas las personas en que la justicia las hacemos todos. O sea, sin conflicto, obviamente no puedo requerir de un abogado. Sin conflicto y teniendo un abogado como asesor, yo necesito de un tribunal o de un facilitador para resolverlo. Eso es la justicia. La justicia está pugnando a través de estos cambios que se ha hecho por las legislaturas, por una justicia social, por una justicia incluyente, por una justicia en la que todos debemos estar preparados, informados, para poder también tomar buenas decisiones y sobre todo pugnar por algo que creo que de alguna manera estos cambios que ha habido es que tengamos armonía, que tengamos paz, que tengamos sana convivencia desde la casa, en la escuela y en la comunidad. Sí, al final esto es algo que nos va a beneficiar a todos, ¿no?, como sociedad. Entonces, con lo que nos ha estado comentando, nos queda claro que va a haber cambios, ¿no?, legislativos en el tema de justicia alternativa, obviamente a nivel nacional y después va a pasar a un nivel local. ¿Puede hablarnos un poco al respecto? Claro que sí. Obviamente estamos esperando los tiempos que se están marcando dentro de la vigencia del Código Nacional, la operatividad cómo se vaya a dar.
Y esto va a generar, como lo decía hace un momento, que se legisle sobre una ley general de mecanismos alternativos. Esta ley general de mecanismos alternativos nos va a dar un panorama de cómo vamos a homologar los servicios a nivel nacional. Hoy en día tenemos claro que cada entidad tiene regulada su justicia alternativa. Algunos tenemos únicamente, como es el estado de Oaxaca, una ley de mediación para el estado de Oaxaca. Otros tienen leyes de mecanismos alternativos donde contemplan no solamente a la mediación, a la conciliación y a la justicia restaurativa, sino hay muchos que contemplan también otra de las opciones, que es la evaluación neutral, e incluso unos más regulan el arbitraje. Entonces, lo que se puede esperar de la vigencia de este Código Nacional y la consecuencia que va a ser la existencia de una ley general de mecanismos alternativos es que nuestro estado modifique su ley de mediación para el estado de Oaxaca y lleguemos a tener una homologación con todos los estados de nuestro país, que pugne por una ley un poco más amplia, con mayores regulaciones en los procedimientos, que permita, como hasta ahora se ha hecho, un debido acceso a la justicia. Licenciada, entonces seguirá vigente la ley de mediación en el estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, hace un momento cuando iniciamos el programa nos comentó un poco y nos dio ejemplos, ¿no?, de los conflictos que pueden solucionar, pero podría ahondar más en materia civil y familiar, sobre todo cuáles son los conflictos que más llegan, ¿no?, al centro. Sí, pues de hecho, por ejemplo, en materia civil tendríamos cuestiones también de arrendamiento. Aquellas personas que pactamos el ocupar un inmueble y que por alguna circunstancia también a lo mejor se ha hecho pues algunas cuestiones de deterioro, o en su caso el no cumplimiento de los pagos, o bien que ya se terminó el periodo en el que se iba a utilizar la casa, pero ahora no se quiere retirar del inmueble y tampoco ha hecho un pago correspondiente al uso, goce y disfrute de esa parte, ¿no? Sí. Entonces, sería uno de los ejemplos. También hablaba yo de aquellos contratos que de alguna manera se pactan, a lo mejor por una persona que va a construir, un arquitecto que va a construir y no se hacen los términos o no se utiliza ciertos materiales que se estableció dentro del contrato, y eso genera pues obviamente desavenencias con quien le solicitó el servicio. Claro. O bien una obra no terminada, en su caso propiamente prestaciones de servicios específicos, a lo mejor servicio mecánico que tengamos por un vehículo que trae una avería y se deja por determinado tiempo, pasa el tiempo y no nos los devuelven, ¿no? O bien el hojalatero, que también iba a darle alguna manita de pinturas y que no pudo en un momento dado terminar. Y obviamente en esa mesa se pone de manifiesto qué es lo que ha generado el no cumplimiento de estos pactos. Se logra la resolución entre ellos y la entrega incluso del trabajo, o bien el finiquito, en su caso, de la devolución de lo pactado. Si es que, un problema chiquitito se puede hacer un problema enorme, ¿no? Entonces creo que lo ideal sería solucionarlo desde un inicio, ¿no? O sea, platicando, dialogando. Entonces esto me lleva a preguntarle lo siguiente: las personas que han terminado un procedimiento alterno reciben algún documento donde se avale lo que han pactado, y cómo hacer que se cumpla en su totalidad todo eso. Yo creo que indudablemente estos procesos que nosotros desarrollamos, y que obviamente uno de los mecanismos que siempre se ha dicho tiene mayor éxito es la mediación. Okay. Para que la mediación en un momento dado pueda tener esta efectividad y garantía de seguridad, el procedimiento, como lo dice la ley, los que pactan estos acuerdos tienen que llevarse un documento, es un derecho al que ellos tienen. Obviamente la ley dispone que al momento de pactarse, el mediador es el que va a ayudarles a elaborar el convenio, se van a poner los pactos que ellos mismos establecieron, se redactará en términos claros, precisos, fechas, cantidades, obviamente condición de que si en un momento
no se cumple, vamos a volver a regresar acá o obviamente nos vamos a la vía de ejecución. Todo este documento se les entrega a cada una de las partes, son 3, uno para el que solicita el servicio, otro para el que se complementa en este servicio, es decir, la persona convocada a dialogar, y obviamente un documento más que tiene que quedar en el resguardo de la Dirección de Justicia Alternativa, específicamente en el área de mediación que lo atendió, y que esto les va a dar garantía para que el mediador, si es que así se estableció en el convenio, le dé seguimiento a los pagos, a la entrega, los arrope por el tiempo que ellos se hayan establecido. Bien. Esto que genera que en el caso de que alguna de las personas vea que no se está cumpliendo, que el mediador por comunicado de los propios mediados conozca que a lo mejor si iban a entregar 150 pesos y entregaron nada más 50, los convoque para verificar qué es lo que está sucediendo y buscar el efectivo cumplimiento. Aquí tenemos que tener muy en claro que cuando estos convenios son de naturaleza familiar, obviamente tenemos que proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y esto tiene que hacerse del conocimiento del juez familiar para que con la escucha e intervención del Ministerio Público pueda avalarse el contenido de lo pactado. Sí. Eso garantiza y además cumplimos con esta obligación evidentemente que se tiene del Estado mexicano de proteger a este rubro de los chiquitos. En cuanto a la materia civil, indudablemente los mediados tienen la facultad, la atribución, el derecho de poderlo presentar ante el juez de la materia civil para su aprobación, sí. Es decir, para su verificación que todos los pactos que hicieron ahí están conforme lo marca la ley, que nada se trastocó, ningún derecho humano, ni de uno ni de otro, y que obviamente tiene pactos que la ley permite. ¿Esto qué les garantiza? Que en un momento dado, aprobado por el juez, si una de las partes no cumple, él automáticamente puede solicitar la ejecución forzosa de ese convenio, porque alcanza ese convenio categoría de cosa juzgada. O bien a ese título ejecutivo donde hay un reconocimiento de alguna circunstancia por deuda, pueda ser solicitada a su liquidación y nos da la garantía de un efectivo cumplimiento. Entonces, las dos vías de las dos materias que estamos tocando, que es la materia civil y la materia familiar, indudablemente tienen esa posibilidad los mediados de acudir ante el juez para que alcance esa categoría y esa total protección del Estado. Sí, ¿y podría, no sé, comentarnos algún caso de éxito que hayan tenido? Indudablemente podría recordar algunos donde se ve realmente la colaboración entre los papás. En los casos de familia creo yo que son los que en un momento dado te impactan cuando los papás nos damos cuenta de que sin duda alguna a veces nuestras relaciones de adultos o nuestras diferencias de adultos no las podemos sobrellevar bien y genera un alto impacto en los chiquitos, y que cuando nos damos la oportunidad de no estar presionados a lo mejor por las preocupaciones del trabajo, por las preocupaciones del tráfico, por las preocupaciones de estar hablándonos ríspidamente, con violencia, y eso no nos permite escuchar y hacerlo en una forma dialogada distinta. Eso es creo que un claro ejemplo de los hechos exitosos que tenemos, porque llegan momentos en el que las partes ya no requieren de la presencia física del facilitador, sino llega un momento en que nos hacemos hacia atrás y ellos empiezan a dialogar, sí, tomar acuerdos, y sobre todo muchas veces también permiten el tener la participación de los niños y decir, hemos atendido la necesidad de lo que somos, una familia. Claro, muy bien. Licenciada, ¿algún mensaje que le quiera dar a nuestra audiencia? Pues yo creo que el mensaje es que tienen la oportunidad en un momento dado de poder acudir al Centro de Justicia Alternativa. Estamos ubicados en un edificio sede en la calzada Madero 908, letra K,
o bien pueden también llamar a nuestros números telefónicos 951-51-491-91 o 951-51-414-71. Estamos ahí para servirles de lunes a viernes y los sábados también damos el servicio de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En la semana de 9 a 4 de la tarde. O bien también pueden seguir las redes sociales donde pueden encontrar información acerca de nosotros. Licenciada, muchísimas gracias por haber venido y haber compartido con nosotros esta información que creo que es de mucha utilidad para la gente. Muchísimas gracias a todos y espero que la información les sea muy útil y sobre todo seguir construyendo pues un ambiente distinto al que de alguna manera a veces por la falta de comunicación estamos generando. Claro, una cultura de la paz, ¿no? Así es, hacia una cultura de la paz, del diálogo asertivo y sobre todo colaborativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado una vez más. Recuerden que Justiciatel 800-719-2232 pueden comunicarse y les pueden resolver cualquier duda que tenga relación con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Nos vemos hasta la próxima.